noche, nuevos ministros responden por cuestionamientos. Cuando el señor Heiner Alvarado ingresó al Ministerio de Vivienda como ministro, yo era funcionario. Yo venía de la gestión de la ministra Sol Ángel Fernández, a mucho honor, y he sido secretario general de 4 ministros anteriormente. Solamente para aclaración, no estoy afiliada a ninguna agrupación política, ni tampoco soy parte del entorno de algún actor o proyecto político en este momento. Además, continúa el show. Anuncian embargo de 7 propiedades de Martín Vizcarra. Y también piden que nuevo canciller responda ante el Congreso por declaraciones sobre Venezuela. El Perú es una posición firme, demócrata y a favor de que los problemas de Venezuela sean resueltos por los venezolanos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al programa. Han visto parte de lo que vamos a ir presentando y por supuesto tenemos que iniciar con los ministros porque son designados en cada uno de sus cargos y en lugar de mostrarle a la ciudadanía cuál es su plan de trabajo, qué piensan hacer en cada uno de los ministerios, tienen que estar defendiéndose porque llegan con cuestionamientos, mochilas muy grandes que van cargando y lo primero que deben hacer entonces para enfrentar a los periodistas es dar sus descargos en lugar de concentrarse, ¿no?, de primer momento en solucionar los problemas de su gestión. Ya hemos hablado sobre los cambios ministeriales que se dan en carteras que no eran tan urgentes como la del Ministerio del Interior o, por ejemplo, Educación, el sector salud y, por supuesto, ni qué decir de lo ocurrido con la Cancillería. Pero iniciamos con lo que también está ocurriendo en el caso del expresidente Martín Vizcarra, porque se ha ordenado el embargo preventivo de 7 de sus propiedades. Esto se hace generalmente para, en una futura reparación civil, tener con qué otorgarla. Y ahí está justamente esta decisión del Poder Judicial que señala que en total son 2 departamentos del expresidente Martín Vizcarra y también de su esposa, hay que decirlo, incluso están a nombre varias de estas propiedades de ambos, 2 departamentos en San Isidro, 2 estacionamientos y un depósito. Esto en el mismo distrito, es decir, en San Isidro. Pero en Moquegua también hay un lote en una asociación de vivienda y otro predio en el centro de Moquegua. Es decir, estos 7 inmuebles quedan con este embargo preventivo. Una decisión que se da así generalmente en estos casos para poder salvaguardar lo que podría venir a futuro con una reparación civil. Parece que la suerte no es total para el expresidente Martín Vizcarra, que hasta el día de hoy, pese a que incluso tiene investigaciones de muchísimos años atrás, cuando fue gobernador regional, no pasaba nada. Ahora la situación va cambiando, se va haciendo distinta y se inicia con este embargo preventivo. Pero que de acuerdo a Catherine Ampuero, la ex procuradora, no es tanto como lo estamos viendo. Para ella, a través de las redes sociales lo ha mencionado, todo se trata de un show. Porque lo que señala es lo siguiente. Mentira, el embargo no impide la venta, transferencia o donación del bien. Para ello se requiere una medida de inhibición. ¿Hasta cuándo el show? Según Catherine Ampuero, incluso bajo esta medida de embargo preventivo, el expresidente Martín Vizcarra podría iniciar muy rápidamente la venta de estos departamentos, del estacionamiento, del depósito o donarlo. Tal vez no hacer una transacción de compra y venta, pero sí una donación. Se supone que con esta medida de embargo preventivo lo que se buscaba era mantener en custodia, digamos, ¿no?, estas propiedades para luego ser utilizadas. Según Catherine Ampuero, esto no es así y podría tomar otra clase de acciones el expresidente Martín Vizcarra. Vamos a lo que les estaba comentando, lo que ha ocurrido ahora con el ministro que ocupa la cartera de vivienda. Porque uno de los primeros cuestionamientos que se dio sobre él es quién lo habría llevado justamente al sector, ¿no?, como secretario. Y se ha hablado de Heiner Alvarado, el exministro implicado en una investigación muy grande de organización criminal con Pedro Castillo. ¿Qué dijo el actual ministro? Escúchenlo. Cuando el señor Heiner Alvarado ingresó al Ministerio de Vivienda como ministro, yo era funcionario.
Yo venía de la gestión de la ministra Solange Fernández, a mucho honor, y he sido secretario general de 4 ministros anteriormente. Soy un funcionario de carrera del Ministerio de Vivienda. El señor Heiner Alvarado nunca me captó para ser un funcionario de él que haga lo que él quiera. Yo tengo condición de testigo en el caso Sada Boday y me parece que he declarado hace un año sobre este tema y nunca más me han llamado a declarar. Qué pérdida de tiempo, ¿no? Que un ministro tenga que sentarse y dar, ¿no?, como su primera conferencia de prensa, descargos, ¿no? La verdad, son decisiones que vienen de este gobierno que parece no van a cambiar, vamos de mal en peor. Cada ministro tiene que ser fiscalizado, sí, pero debemos con cada uno de ellos darnos el trabajo, los medios de comunicación también, de ir buscando cuáles son los antecedentes, y la verdad que encontramos muchísimo. Vamos a hablar de esto y mucho más con el congresista Eduardo Málaga, quien nos acompaña esta noche. ¿Cómo está? Maricel, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Bueno, en primer lugar, lo que se ha mencionado acerca de estos cambios es que no eran los que se necesitaban necesariamente en las carteras importantes. Yo lo mencioné hace algunos instantes, claro. Salud, educación, interior, que ya es un escándalo total, ¿no? La preocupación número 1 del país. Es verdad. ¿No? ¿Qué está ocurriendo entonces? Bueno, yo creo que tienen un curso fijo, tienen sus propias prioridades y su prioridad es sobrevivir. Y aparentemente por las relaciones políticas que vemos en algunas designaciones debe haber pues alguna presión política para ciertas cosas, ¿no? Lo más notorio ha sido la creación del canciller, deshaciendo básicamente lo que decía el ex canciller Olaechea, y esto lamentablemente para ellos, debieron haberlo pensado antes, solamente lleva a la conclusión de que hay una presión para reducir la presión sobre el régimen dictatorial de Maduro. Que vendría de Vladimir Cerrón. Eso es lo que se especula. Bueno, y sería lógico, ¿no? Y él que le gusta blufear y ha posteado de que es el cambio más razonable, o sea, encima nos consorna, ¿no? Es caro, sí. Eso, bueno, luego tienes el otro cambio que acabas de mencionar. Alguien que ha sido secretario general de Heiner Alvarado, por más que ya estuviese antes, debiste pensar antes de ponerlo, porque sabías que ese iba a ser el cuestionamiento. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, sí, por supuesto, ella no diseñó la política contra el COVID, fue el presidente Vizcarra, fue el ministro Zamora, la ministra Macetti, pero ella apostó por eso, lo apoyó, promovió la compra de las pruebas rápidas. Entonces es otro cuestionamiento que, así no haya sido su responsabilidad últimamente, a la hora de designar candidatos para un ministerio tienes que tomarlo en cuenta. Entonces mi conclusión es que hay una torpeza política enorme en este gobierno. No piensan bien antes de buscar a sus candidatos. O lo que es peor, no les interesa ya, no les importa la repercusión que tengan. Así es, y también te dice que no están escuchando el reclamo ciudadano ni el reclamo del establishment político, que te dice básicamente, mira, tienes problemas más serios en interior, tienes ministros cuestionados como la educación y la ministra de la Mujer por lo que aconteció en Condorcanqui, y tantas otras cosas que no están siendo atendidas. Entonces es como que un cambio, digamos, para las tribunas, para que vean que sí hago cambios, pero la verdad es que no se está abordando problemas concretos. Lo de interior es lo más saltante para mí. Cuando se anunció cambios ministeriales, un día después de que salieran estos audios o estos chats que involucran una vez más a Santibáñez, todos imaginábamos, ahí va, la cartera del interior. No importa el abrazo que se dieron, pero ya ante el escándalo ha cedido. Es demasiado. Pero ahí viene nuevamente, ¿no?, a flote el nombre de Vladimir Cerrón. Correcto. Luego de estos audios en los que el propio Santibáñez reconocería que, digamos, utilizó incluso el cofre, es decir, todo para proteger a un prófugo de la justicia, continúa en el poder. Y esto vendría entonces mucho más allá incluso de la propia decisión de la presidenta. Sí, se siente que es un poco como la gota que rebasa el vaso, ¿no? Porque independientemente de la historia del cofre, ya tenemos 300 y pico días con un prófugo que, o sea, es imposible explicar cómo no lo han podido tomar. Y todas las pistas indican que hay un apoyo desde fuera, que hay otros países involucrados, que hay gente al interior del gobierno que lo protege. Entonces, que vengan a decirnos ahora que el vehículo presidencial fue utilizado, que en realidad casi ya no sorprende, pero es sumamente grave. Entonces, esto ameritaría que la presidenta dé explicaciones. Y ese es otro de sus puntos flacos. La presidenta suele no dar explicaciones, más bien suele enviar al premier.
Entonces tenemos, digamos, un gobierno que está haciendo agua por muchos lugares y la responsabilidad del Congreso en este momento es, bueno, ¿hasta qué punto hacemos el control político? ¿Hasta qué punto, sacamos ministros o presentamos una denuncia constitucional ante la presidenta o dejamos al sistema también avanzar lo suyo? Porque obviamente esto ya está siendo llevado por el Ministerio Público y por la Justicia. Justamente tenemos ese detalle sobre el pronunciamiento que se da por parte de la Fiscalía ante la investigación del uso de un vehículo presidencial para proteger a un prófugo de la justicia. Y ahí está, lo ponemos ahí para que se solicite, según el Ministerio Público, al jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno, así como al secretario general de la Presidencia, a fin de que remitan en un plazo no mayor de 24 horas, bajo apercibimiento de ley, que informe, ¿no?, lo documentado sobre la flota de vehículos destinados al uso oficial, sobre los conductores de la flota y la bitácora del uso de los vehículos oficiales. Pero ya se sabe, porque lo hemos visto, que sí estaba muy cerca a donde estaban buscando a Vladimir Cerrón. Ahora también hay que ser preciso con los detalles y la evidencia, ¿no? Cuando se habla que fue un mes después de que se detectó la presencia de Cerrón, entonces habría que entender qué hacía un mes después o semana después el vehículo de la presidenta allí, ¿no? Y también un poco entender qué pasa con los audios. Entiendo que tienen que ser sometidos a peritaje, porque la voz que se escucha está muy transformada digitalmente. Entonces, lo ha negado también Santiago. Lo ha negado como han negado los otros audios previamente. Pero sí, yo creo que hay suficientes indicios. No estamos hablando de pruebas, pero indicios suficientemente fuertes y que además correlacionan con toda la línea de evidencias que hemos venido recibiendo en los últimos meses. Así que yo creo que sí amerita acciones fuertes de control político, ¿no? Si no viniéramos de una vacancia traumática, creo que la voz, el clamor sería esto amerita evidentemente hablar ya de una posibilidad de remoción. Pero no solamente es el hecho de una vacancia traumática, sino que los propios congresistas están implicados también, de acuerdo a los chats que se han mostrado, en proteger a un prófugo de la justicia. Mira, y mira lo complicada si van que por es esta misma línea. Claro, y mira lo complicada que es la correlación de fuerzas. Claro, esto llamaría a cerrar el Congreso y a llamar a nuevas elecciones. Lo que es la correlación de fuerzas. Tenemos al hermano del prófugo en la mesa directiva. Sí, claro. Y él y sus colegas probablemente están involucrados en estas coordinaciones, es lo que se ha dejado de entrever. Entonces, las implicaciones son serias también para el Congreso, obviamente, por supuesto. Y además porque justamente Waldemar Cerrón, al tener vicepresidencia en la mesa directiva, hemos visto, tiene la posibilidad aparentemente de influir en algunas contrataciones que se dan de perulibristas, ¿no?, para las oficinas. Son 4 oficinas que están... 2 en este caso. Ajá. 2 en este caso, a disposición directa de Waldemar Cerrón. ¿Cómo cambiar esa situación? No es aparentemente, es así. Es así. Es así. O sea, todos los miembros de la mesa tienen a su cargo ciertas oficinas que para ser francos... El sistema en sí no debería ser el problema, porque si tú tienes parlamentarios responsables y probos, obviamente van a asegurarse que las contrataciones sean hechas de manera idónea y meritocrática, pero eso no siempre es el caso. Y en el caso de Waldemar Cerrón lo hemos visto con una oficina en particular que yo he promovido, que es la creación de la Oficina de Asesoramiento Científico. Entonces, poco ha importado para qué sirva esta oficina, sino que era básicamente otra fuente de empleos para allegados al partido y que básicamente no tienen ninguna preparación, o sea, llegan a aprender, los ponen a ir a aprender con el pretexto de que, bueno, de que todos tenemos el derecho a servir al Estado. Entonces, pero es un grupo muy especializado, ¿no? El que debería ser, con calificaciones muy altas, por supuesto. Entonces, esto no se da y lo que yo declaré hace poco, que es un poco controvertido, por supuesto, es, bueno, pero ¿por qué no pensamos a futuro, ¿no?, en una reforma del Congreso que involucre que estas oficinas no contraten a las personas de esta manera, sino con más meritocracia? Claro. Quizás un concurso público, muy transparente, pero el hecho concreto hoy en día es que cuando se ensambla una mesa directiva, estas oficinas son fichas de negociación, ¿no? Y lamentablemente más importa, pues, a quién pongo que si voy a servir algún propósito en bien del país, o cómo va a afectar el funcionamiento de esta oficina, por ejemplo, asesoramiento científico, cooperación internacional, calidad legislativa. Todas son oficinas que deberían tener un rol importantísimo para el desempeño del Congreso y, por lo tanto, la aceptación del público. O sea, si el público ve que el Congreso hace mejores leyes, trabaja mejor porque tiene órganos de apoyo espectaculares, pues yo creo que nos va a ir bien a todos, ¿no? Pero eso no es el caso. Entonces, está mal utilizando el recurso. Y mucha gente en sus casas se estará preguntando, al escuchar los nombres de estos grupos que deberían ser especializados,
¿realmente están sirviendo? ¿Están dando resultados para el Congreso de la República? La respuesta es mixta. Eso depende de la mesa de la que estés hablando y de la persona, del miembro de la mesa directiva que esté a cargo. Hay personas que sí hacen su trabajo con responsabilidad, sí llevan a cabo un buen trabajo, pero en muchos casos también ves que cada año el viento cambia, ¿no? Porque asume a alguien nuevo y las oficinas tienen que empezar de nuevo. Eso tampoco es bueno. Yo sé que a veces levanto polvo cuando digo estas cosas, pero quizás deberíamos pensar un poco fuera de la caja. Imagínate que la presidencia del Congreso no se renueve cada año, sino solamente una vez, a mitad de periodo. Tendría más continuidad, ¿no? Claro que habría escenarios negativos en los cuales no se podría funcionar bien. Claro. Pero también las oficinas y los órganos del Congreso tendrían más estabilidad de personal, metas a mediano plazo, en fin. No te digo que esa es la solución, pero hay que pensar en opciones para que esto cambie, porque si no vamos a tener un pobre desempeño en las oficinas que está avalado por los reglamentos. Y nadie lo quiere cambiar, ¿por qué? Porque la mayoría de partidos se beneficia de esto. Y empezando por cómo se están formando las mesas directivas. Lo vimos al inicio, ¿no? Esta convergencia de muchos partidos con ideas tan distintas y que terminan evidenciando que no van por una misma línea política o ideológica, sino por beneficios muy personales, sí, y con directivas muy propias. Maricel, yo creo que el debate de fondo es ¿qué cosa quieres cuestionar? ¿Vas a cuestionar el sistema? ¿Vas a cuestionar la institución o vas a cuestionar a las personas que hacen un mal uso de las instituciones y los reglamentos? O los partidos, para tal caso, que se basan en esquemas clientelistas, ¿no? Y que finalmente no llevan a buen puerto. O sea, la idea del sistema como era dar cabida a la mayor cantidad de voces, a la mayor cantidad de opiniones, de maneras de pensar. Eso es saludable en una democracia, pero la democracia se está pervirtiendo para uso exclusivo de ciertos grupos. Eso es lo que está mal. Entonces yo creo que todo ciudadano debe tener en cuenta esto cuando hace sus críticas. No es que porque no me gustan los congresistas voy a incendiar el Congreso, o porque no me gusta la presidenta voy a cerrar todo Palacio de Gobierno, ¿no? Y lo mismo pasa con los ministerios, el Ministerio Público, ¿no? La gente dice, ya, ¿para qué sirve el Ministerio Público? Entonces, nos estamos yendo al extremo de cuestionar elementos importantes en el funcionamiento de la democracia que más bien deberían ser corregidos internamente, pero no cuestionar la institucionalidad. Ahora, lo que sí debemos cuestionar es el poco avance que se tiene en muchos sectores aquí en el país, y aprovechamos justamente su experiencia para el sector salud y este resultado nefasto que se ha tenido en los exámenes Serum 2024, sí, con un porcentaje tan alto, más del 60% de desaprobación. ¿Qué le espera a la salud en el país? Yo te agradezco que toques el tema porque yo he tenido varias reuniones con el ministro de Salud por esto. Le he trasladado las objeciones, ¿no?, que ha habido de muchos sectores. Tuvimos gremios profesionales, egresados, facultades de medicina, universidades. Son 6 carreras de ciencia de la salud en realidad. Mucha gente se ha opuesto a esto. Y los argumentos del ministro eran que hay una mafia que hasta ahora no vemos. Yo le digo, por favor, transparenta eso. Le digo, es importante que sepamos de qué estás hablando. ¿Quién se está beneficiando realmente? Si las facultades de medicina están teniendo un negocio, digamos, o alterno, eso tiene que descubrirse. Pero lo otro era sobre el nivel. Una de las grandes críticas es el nivel. Y ahora que hay tantos desaprobados, no sabemos si es porque la prueba estaba tan difícil que muchos no aprobaron, o porque quizás se hizo todo de manera tan rápida, improvisada, con tan poco tiempo, que no tuvieron tiempo de prepararse bien. No lo sabemos. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es solicitar que los encargados de todo este proceso vayan al Congreso a informar, ya con las evidencias de lo que ha pasado. Porque antes se decía, bueno, no has visto el examen todavía. Entonces, queremos ver el examen, queremos ver quiénes son los expertos que lo han diseñado, bajo qué criterios y lineamientos, cómo compara la prueba nueva con la prueba antigua, ¿no? Y también un último punto que me parece importantísimo es, y quiero trasladarlo acá en vivo, en público, es el reclamo justo de los egresados de medicina que dieron el examen en diciembre. Tienen su nota del examen ENAM antiguo, pero ahora han dado un nuevo examen, otro grupo, con el examen Serums, y ambos van a participar en el mismo proceso de adjudicación de plazas de Serums, de internado rural, de servicio rural, perdón, y también para el residentado, que es importantísimo en sus carreras. Entonces, si yo di un examen cuando no había el nuevo examen y sabía que tantas plazas iban a ser adjudicadas, ahora tengo que competir con una nueva cohorte que ha dado otro examen que no es comparable. Quizás ahora es para ventaja de ellos porque han salido jalados los de acá, pero no está bien diseñado el sistema, pienso yo. Entonces, yo he tratado de ser, digamos, lo más constructivo posible con el ministro, pero son críticas objetivas y reales que tienen que ser respondidas. Y respecto al tema de la adjudicación, pues espero que en los próximos días haya una comunicación, ¿no? Ya para concluir muy rápidamente, el cambio del canciller que nos demuestra ahora, porque si no somos capaces de dar una posición
como claramente ocurre una dictadura en Totalmente. Venezuela. Mira, con Venezuela hay que ser muy claros. No podemos hablar de Venezuela sin hablar de dictadura, del tirano Maduro, del fraude electoral, de los secuestros, torturas, asesinatos en el helicoide y del hecho de que están tratando de forjar una nueva elección con todos los órganos electorales controlados. Si no dices eso, como canciller, estás negando la verdad, estás siendo un negacionista y tampoco se trata de llevarnos bien con el vecindario porque el repudio es unánime en muchos lugares del mundo. Entonces, por más que se haya querido corregir esto, vamos a ver qué pasa realmente con la política exterior del Perú respecto a Venezuela, pero por más que se haya querido corregir este comentario, si no ha sido un error fatal, pues deja mucho que desear, ¿no? Y también se ha hablado mucho de, digamos, de tensiones internas con el ex canciller Olaechea, de su protagonismo, etcétera. Pero más allá de eso, yo creo que lo correcto era ponerse del lado de la libertad, de la democracia y no negar, Maricel, no negar que el problema venezolano es el problema de todos. Así es. Es la democracia, es la libertad y es la estabilidad de la región entera. No queremos una Cuba en nuestro patio trasero. Y eso es lo que podría ser Venezuela próximamente. Y es lo que habría sido Perú, ¿no? Si es que el señor Castillo salía adelante con su no nos poníamos en alerta. Así es. Muchas gracias por haber estado conmigo esta noche, congresista. Nos vamos a la pausa, pero antes, sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de la radio o la televisión, Audifón tiene la solución a tu problema de audición con la mejor tecnología alemana. Ensamblamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifón nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Fabricamos prótesis auditivas en 3D y listos en 48 horas. Audifón está en Lima y las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una buena audición. Con eso, pausa, volvemos. Cambiando un poco, cambiamos mucho. McDonald's, cuidando el planeta.